Este es un debate en el que demostraré con abundancia de cifras y de análisis que el gobierno nacional tomó los recursos del sector agropecuario, los escasos recursos del sector agropecuario, porque son bien escasos, y los distribuyó de una manera concentradísima en beneficio de unos pocos muy poderosos, a quienes les dio mucho, mientras que a casi todo el resto de los colombianos no les dio nada y a unos cuantos alguna cosa les dio. Demostraré también cómo, entre los favorecidos por esta lógica plutocrática de distribución de la riqueza nacional, aparecen 45 financistas de la campaña electoral del presidente Uribe, que recibieron la módica suma de recursos de agroingreso seguro por 33.000 millones de pesos, sin contar los que mencionaré después, cotizantes del referendo reeleccionista. Demostraré también que el Ministerio de Agricultura es el responsable, el doctor Andrés Felipe Arias, el doctor Fernández, son los únicos responsables de este desastre del que estamos hablando. Y mostraré cómo incluso hay hechos graves de corrupción. 3 proyectos que habían sido declarados como no elegibles por el IICA-OEA, por los técnicos del IICA-OEA, fueron resucitados de manera, a mi juicio, ilegal, irreglamentaria, para beneficiar nuevamente a la familia Dávila de Santa Marta, que ya había recibido otros 4 regalos de agroingreso seguro. Y demostraré también que, y esto probablemente sea lo peor del asunto, esto sucede en el mismo momento en que el sector agropecuario se hunde en una de las peores crisis de su historia, y puede demostrarse hasta la saciedad que la política agropecuaria del gobierno del presidente Uribe es una política absolutamente desastrosa. Empecemos entonces por allí, no sin antes advertir o citar una frase de Daniel Samper Pizano, que aun cuando puede sonar extraña, es de mucho fondo. Yo les pido que la mediten de manera tranquila. Dijo Daniel Samper Pizano, refiriéndose a este escándalo de agroingreso seguro, que parece que la corrupción encontró formatos reglamentarios, senadores. Parece que la corrupción encontró formatos reglamentarios. Lo segundo que quiero señalar son unas advertencias. Este no es un debate contra la producción empresarial, no es un debate contra el empresariado del sector agropecuario. Es sabido por mis debates en este Congreso y por cerca de 25 años de luchas en el sector agropecuario y por mis libros y por muchas cosas, que yo nunca me he opuesto a que haya en Colombia producción empresarial. Yo siempre he defendido un modelo agrario que he llamado un modelo agrario de tipo dual, que quiere decir que necesitamos una economía de empresarios prósperos respaldados por el Estado y de campesinos e indígenas prósperos respaldados por el Estado. Sí creo, por lo demás, por supuesto, que en el caso del empresariado hay que tener un especial cuidado en respaldar la pequeña y mediana producción empresarial. Este es un debate, entonces, que en muy buena medida apunta a hacer una discusión entre plutocracia y democracia. Plutocracia, el gobierno de los magnates y de los poderosos, y la democracia, el gobierno del pueblo. Lo que voy a demostrar hasta la saciedad es que aquí se ha instalado un proyecto de tipo plutocrático, en la lógica de los monopolios, del capitalismo salvaje, que no es además capaz de desarrollar a Colombia. Este es el gran debate hoy de este país: cómo sacar a Colombia del modelo económico inviable en el que estamos sometidos. ¿Se va a sacar adelante con una economía de tipo democrático o se va a sacar adelante con una economía de los monopolios, de las roscas, de 3 o 4 personajes que se quedan con todo? No me opongo tampoco, y en este momento de las advertencias lo señalo, a ningún cultivo por razones de principio. Yo pienso que en general los cultivos todos son bienvenidos, pero por supuesto en la medida en que contribuyan positivamente con el desarrollo nacional. Y por último, la última advertencia, que es clave: este no es un debate contra el respaldo del Estado a la producción agropecuaria. Buena parte de mis discusiones en torno al tema del libre comercio tienen que ver con la debilidad del respaldo del Estado colombiano al sector. Yo pienso que el Estado tiene que respaldar con aranceles, con subsidios, etcétera, etcétera, la producción agropecuaria de todos los sectores, pero siempre y cuando ese respaldo del Estado contribuya a desarrollar la economía nacional y no se convierta en el negocio de unos cuantos amigotes
que mediante el respaldo del Estado se salvan ellos personalmente de las desgracias nacionales mientras los colombianos se hunden como se vienen hundiendo. Veamos cuál es la situación del agro colombiano. Mientras estamos aquí nosotros congregados, en este momento 50.000 familias de productores agropecuarios, casi todas ellas pequeñas y medianas, en sus casas sufren el estrés de que esas 50.000 familias en este momento sienten cómo les avanzan procesos ejecutivos en Finagro, procesos ejecutivos por deudas que no han podido pagar, que pueden terminar quitándoles las propiedades sobre sus fincas y sus parcelas. ¿Cuál es la situación del agro colombiano? Es una situación bochornosa, senadores y colombianos. Pobreza de más del 65%. Indigencia de más del 30%, compatriotas, 30% de los habitantes en las zonas rurales que todas las noches se acuestan a dormir con dolor en sus estómagos, no porque comieron mucho, sino porque no comieron nada. El desempleo, sumado con el subempleo, llega al 37% del total y el ministro de Agricultura se ufana por esas cifras con el alegato de que podrían ser peores y por supuesto, señor ministro, yo acepto que podrían ser peores, pero que no son buenas. Y además quienes algo entendemos de estos asuntos sabemos que las cifras, que el análisis técnico sobre las cifras de desempleo hay que mirarlo con cuidado porque lo que más preocupa en la lógica técnica y económica del agro de cualquier país no es tanto el desempleo como los bajos salarios. Y aquí lo que tenemos es que el 65%, cerca del 70% de los trabajadores rurales gana menos de un salario mínimo. Esa es otra cifra que hay que dar. En el solo gobierno del presidente Uribe, colombianos han sido desplazados de las zonas rurales de Colombia, más de 2 millones de colombianos. Colombianos que han sido desplazados, y estas son cifras de Acción Social, que han sido desplazados en parte por la violencia, claro, pero a mi juicio por sobre todo han sido desplazados por la pobreza, por la miseria, por la falta de oportunidades. Y en consecuencia con la anterior, una feroz concentración de la tierra. El índice de Gini, que es un índice de tipo técnico para medir el grado de concentración de la tierra, nos dice que tenemos una de las peores concentraciones de la tierra del mundo, que oscila entre el punto 87.5 y el punto 91, y para darles una idea de la gravedad de lo que estoy hablando, les cuento que, por ejemplo, en Corea el índice de Gini es de punto 35 y en el Japón es de punto 40, luego aquí los doblamos en ese indicador que por supuesto tiene que ver mucho con la democracia económica. Y la concentración de la tierra, ni siquiera para aplicarla de manera productiva. Colombia tiene hoy 9 millones de hectáreas de tierras de calidad agrícola, con aguas y gente capaz de ponerlas a producir, que no está en producción o que está en ganadería extensiva o en rastrojos, porque el sistema económico que se ha impuesto impide que esas tierras entren a la producción como se quisiera. El área bajo cultivo, o sea, el número de hectáreas agrícolas hoy en Colombia es inferior al del año de 2002. Pasamos de 3.74 millones de hectáreas en producción a 3.5 millones de hectáreas en producción en el gobierno del presidente Uribe. El agro colombiano en estos 8 casi años ha crecido todo el tiempo por debajo del promedio del crecimiento de la economía nacional, prácticamente todos los años, con una diferencia bien notable en cuanto al promedio, o sea, que peor le va al agro que al resto de la economía. Las exportaciones, y nos han dicho que es que el modelo es un modelo de exportaciones, son otro fiasco de la política agropecuaria colombiana. En el 2002 Colombia exportó 4.3 millones de toneladas de productos del agro y en el 2008 exportamos 4.4 millones de toneladas, o sea, apenas 100.000 toneladas más a lo largo de casi una década, pero con este agravante, entre el 2005 y el 2008 las exportaciones descendieron en el 10%. Y si miramos por el lado de las importaciones, que es la otra cara de la moneda que encontramos, que el presidente Uribe llegó a la dirección del Estado con un país que importaba 6 millones de toneladas de productos del agro y hoy estamos importando casi 10 millones de toneladas del agro que reemplazan el trabajo de nuestros productores por el trabajo de los gringos y de los extranjeros, que le niega a nuestros compatriotas el derecho que le otorga a quienes no nacieron en estas tierras y, como si fuera poco, una política agraria sesgada a la concentración, como lo voy a demostrar, pero sesgada a la
concentración de otra manera, están persiguiendo a los campesinos productores de leche con el embeleco de las normas sanitarias, están persiguiendo a los campesinos productores de panela con el pretexto de las normas sanitarias, están persiguiendo a las gallinas campesinas con el pretexto de las normas sanitarias, y van cerrados 500 mataderos municipales en una operación que apunta a concentrar el sacrificio del ganado en manos de unos cuantos monopolios. Peor, senadores y colombianos, absolutamente imposible. Luego queda claro que la política de agroingreso seguro podrá enriquecer a unos cuantos compadres del gobierno nacional, pero no dinamiza la economía agraria colombiana. El otro aspecto que quiero mencionar en los prolegómenos de este debate tiene que ver con otro asunto que es clave: los recursos del sector agropecuario. Así se abre de cifras de millones y las inflen y las manipulen para transmitir la idea de que el gobierno le da mucha plata al agro. No es verdad. El agro colombiano sufre por unos recursos muy escasos que el Estado le brinda en su respaldo. Demos un ejemplo simple del sesgo antiagrario. Mientras el agro colombiano contribuye con aproximadamente el 12% del Producto Interno Bruto Nacional, del total del crédito de Colombia, al agro apenas le llega el 3%. Luego está claro que hay un sesgo en cuanto al crédito, y podríamos demostrarlo en otros casos, dirigido contra la yugular del sector agropecuario, que en buena medida funciona con el crédito de los agiotistas, con el crédito de quienes abusan de que el Estado no respalda a los agricultores como debiera. Aquí se ha dicho, y lo voy a ilustrar de esta manera, la debilidad del respaldo al agro. Los ministros y los exministros se han llenado la boca diciendo que agroingreso seguro son 316.000 operaciones, y repiten la cifra, y algunos inocentes pensarán que es mucho. Pues primero, son 316.000, dicen ellos, en 3 años, lo que da 100.000 operaciones por año. Y cuando los desagregamos, ¿qué encontramos? Que en el caso de los créditos son 80.000 créditos en 3 años, luego da menos de 30.000 créditos al mes, lo que quiere decir que en un país de 1.000 municipios son 30 créditos por municipio, y sobre eso saca pecho el ministro Fernández y el exministro Arias diciendo de lo mucho que quieren a la gente que trabaja en el agro. Y si miramos el caso del ICR, el incentivo a la capitalización rural, que es otro mecanismo importante, tenemos 22.000 en 3 años, 7.000 por año, 7 por municipio, y esto nos lo presentan como una gran contribución al desarrollo agropecuario. Luego resalto también, y esto es muy importante en el debate, que estamos discutiendo sobre cómo se distribuyen unos recursos del Estado que son tremendamente escasos. Y como son tremendamente escasos, se vuelve fundamental, colombianos, discutir cómo se distribuyen. Porque hacia aquí había plata de sobra, no importaría que estuvieran respaldándose algunos grandes productores en cantidades desproporcionadas, porque algo le tocaría a los demás. Pero cuando estamos hablando de 100.000 operaciones al año y tenemos en Colombia 2.700.000 predios, 2.700.000 predios rurales, y hay 100.000 operaciones de respaldo de agroingreso seguro, lo que estamos diciendo es que la casi totalidad de la gente del agro trabaja con las uñas, y que si aquí hay alguna producción agropecuaria no se le debe a la política del gobierno nacional ni al respaldo del gobierno nacional, así cobren en votos en las vicarías de los partidos tradicionales los ministros los 4 pesos que reparten previa respaldo político a quien llega a repartir esos supuestos favores. Entremos un poco en materia. ¿De qué se trata este debate? El debate se trata de cómo repartir esa exigua riqueza que el Estado le transfiere a los sectores agrarios del país. Y este es un debate que es en desarrollo en últimas con otro que hicimos aquí hace un poco más de un año, que fue el debate de Carimagua. Lo que se está aplicando en Colombia, colombianos, es lo que hemos llamado el modelo Carimagua, el modelo económico Carimagua, o el modelo económico Transmilenio, o el modelo económico de 3 canales de televisión escogidos a dedo, o el modelo económico de 3 empresas no más de la telefonía celular, o sea, el modelo del monopolio, de la concentración de la riqueza. ¿Qué fue Carimagua? 17.000 hectáreas del Estado que se le deberían entregar a centenares de familias campesinas, y decidieron que solo se le entregarían a una persona, no a 17 personas de a 1.000, ni a 34 personas de a 500 hectáreas, no, todas las 17.000
a quien primero fuera capaz de demostrar que había tenido ingresos agrarios en los años anteriores por 50.000 millones de pesos. Entre los que intentó quedarse con el negocio estuvo un tío del señor ministro de Hacienda que posee en los alrededores de Carimagua una finca en sociedad de unas 6.300 hectáreas, o sea que lo que definieron fue la lógica de concentrar la riqueza en manos de unos pocos, la propiedad, mientras se le negaba a un número importante de campesinos. Robin Hood, pero al revés, dijeron las caricaturas de esos días en que el doctor Arias aparecía con su flecha quitándole a los pobres para darle a los ricos, y estoy hablando de los súper ricos, no de los pequeños y medianos empresarios que a duras penas se ganan su vida. Ese día el doctor Arias, en el tono que le es característico, nos gritó en hora 20, en el debate vamos a demostrar el camino que debe seguir Colombia en el desarrollo del campo. En el debate, dijo él, en el debate de Carimagua vamos a demostrar el camino que debe seguir el desarrollo del agro, y lo llamó como el modelo de la empresarización, que vamos a ver que es mejor llamarlo el modelo plutocrático de la concentración de la riqueza en productores de tipo monopolístico. En esos días también se aprobó aquí la Ley de Desarrollo Rural, la mal llamada Ley de Desarrollo Rural, porque son expertos en llamar las cosas con nombres efectistas. En los debates el señor Procurador General de la Nación advirtió cómo esa era una ley que apuntaba a generar un agro de fuerte concentración de la riqueza, incluso abierto para que los empresarios extranjeros, las transnacionales, se quedaran con las tierras de Colombia. Afortunadamente esa ley se hundió, como es el caso de Agro Ingreso Seguro. Este fue un debate que hicimos aquí, si no estoy mal, en el año 2006, y que tiene mucho que ver esta política de Agro Ingreso Seguro con mis debates con respecto al TLC. Yo expliqué por toda Colombia que era absurdo que el gobierno nacional firmara un tratado de libre comercio con Estados Unidos porque los gringos tenían en ese momento 75.000 millones de dólares en subsidios agropecuarios y que no era posible que nuestros productores pudieran competir con eso. 75.000 millones de dólares al año. Y el TLC les garantizaba que se quedarían con 50.000, y montamos una cantaleta sobre ese absurdo. Y la respuesta que el gobierno le dio a este absurdo no fue negarse a firmar el Tratado de Libre Comercio, sino inventarse Agro Ingreso Seguro. ¿Y cuál es la plata de Agro Ingreso Seguro para enfrentar a los 50.000 millones de dólares de subsidios de los gringos? 250 millones de dólares. 250 contra 50.000 millones, y ya nos dijeron que estos mismos servirán también para enfrentar a los europeos que tienen subsidios de 70.000 millones de dólares. El Polo entonces aquí votó en contra de esa ley porque entendimos que era una ley de la demagogia, una ley para engatusar a los colombianos, para endulzarles el oído y ponerlos a respaldar el Tratado de Libre Comercio. Y como si fuera poco el desparpajo, y empezando ya la campaña presidencial del doctor Arias, entonces le puso al proyecto que dice Agro Ingreso Seguro. Cuando empezaba una etapa de la historia de Colombia que haría más inseguro que nunca el ingreso agrario, el doctor Arias se inventó un proyecto que se llamaría Agro Ingreso Seguro, y de allá hasta aquí millones y millones y millones de veces se ha repetido en Colombia la frase Agro Ingreso Seguro, Agro Ingreso Seguro, Agro Ingreso Seguro. Y estoy seguro que hay millones de despistados en las zonas urbanas de Colombia que dirán: ¿cuánto diera yo por ser campesino que allá el ingreso es seguro? Lo denuncié, por supuesto, oportunamente, y advertí. Y ahí están los anales del Congreso, y es lo que ha sucedido, que la plata de Agro Ingreso Seguro no evitaría la ruina del agro, pero sí serviría para crear clientelas políticas y gremiales, que a cambio de los centavos de Agro Ingreso Seguro separaran su suerte personal de la suerte de la nación. Si a mí me regalan 500 o 1.000 o 2.000 millones de pesos, pues qué me importa un pepino, pensarán algunos, que el prójimo se arruine. Lo advertí, repito, oportunamente en los debates que hicimos estos días. Y hoy, ¿qué vemos? El clientelismo hirsuto de los partidos uribistas con los pesos de Agro Ingreso Seguro. ¿Qué vemos? El acto lamentable de dirigentes gremiales de los gremios del empresariado colombiano
actuando en el sainete aquel que le hizo el doctor Uribe a la campaña de Arias, en los que el presidente actuó de telonero, y ver dirigentes gremiales que deberían estar acompañando esta posición, pidiendo aplausos para el doctor Andrés Felipe Arias, que dice que salvador del agro nacional. Politiquería barata a partir del hambre, de la pobreza, de la miseria del sector agropecuario colombiano. Y esto lo han denunciado los propios uribistas. Yo tengo aquí en mi documentación denuncias de congresistas uribistas que han señalado que el doctor Andrés Fernández, compañero de pupitre del doctor Andrés Felipe Arias, fue puesto allí como su sucesor para adelantar desde la dirección del ministerio la campaña electoral del doctor Arias a la presidencia de la República. Luego, en resumen, entonces, agroingreso seguro para lo único que sirve es para esto. Y yo, reconozcamos, me equivoqué un poco en la apreciación que hice, porque yo dije que no iba a haber ingreso seguro y realmente me equivoqué, porque sí hay ingreso seguro para unos cuantos compadres del gobierno nacional, unos cuantos cercanos al gobierno nacional. Para ellos, por supuesto, que sí hay ingreso seguro. ¿Cómo es el problema de las cifras de este proyecto? Parte del lío que uno tiene, colombianos, cuando se discute sobre agro, esto se lo dije al doctor Arias 1000 veces en la Comisión Quinta del Senado, es que el Ministerio de Agricultura no da cifras, el ministerio las confiesa, hay que obligarlo a que las cante, hay que presionarlo de 1000 maneras para que dé las cifras, casi que hay que someterlo a tortura para que le diga a uno la verdad de lo que sucede en el sector agropecuario. La manipulación es absolutamente descarada, manipulación que tiene que ver con actitudes políticas repudiables y con la negligencia propia de administraciones como las que padecemos. Les voy a dar algunos ejemplos de manipulación de las cifras que ustedes pueden confirmar. Si ustedes entran a la página web del Ministerio de Agricultura, encontrarán que allí hay una página de subsidios a la vivienda rural. Y si ustedes hacen una cuenta rápida, les dan las cuentas que son 26.270 subsidios. Pero si miran con detenimiento, encontrarán que hay muchos subsidios repetidos. Familias que aparecen con 5 subsidios, con 6 subsidios, con 7 subsidios, de esos centavos que les tiran a los pobres de Colombia para alinearlos electoralmente. Y la explicación entonces que nos dan es que está mal hecha la tabla, que hay que contar es uno por cada familia, y entonces cuando uno cuenta uno por cada familia, se le reducen a la mitad los subsidios que está cacareando el gobierno nacional. Me recuerdo también al caso que discutíamos con el ministro Juan Lozano de los planes de vivienda, que inflan las cifras, presentan como subsidios lo que son unas simples titularizaciones con subsidios de 80.000 pesos y los presentan como gran cosa, y además no cumplen las cifras. Yo le decía en esos días al doctor Juan Lozano que sus medidas se me parecían a esas gallinas que ofrecen 100, ponen 10 pero cacarean 300. Esa es en este sentido la política que agencia el gobierno nacional. Nos dice el ministerio en su página web y en un CD que nos mandaron que Coltabaco tiene un crédito de 958 millones de pesos. Pero Coltabaco Philip Morris, señor ministro, en carta que me envió a mí, y aquí tengo, dice que por agroingreso seguro ha recibido la bicoca de 29.587 millones de pesos. ¿Cómo me explican la diferencia de esas cifras si no es por la manipulación? El caso de Pimpollo, otra gran empresa productora de pollos en Colombia, aparece en la información del ministerio, en la página web del ministerio, en el documento enviado por el Ministerio de Agricultura el 7 de octubre de este año, recibiendo un crédito de 949, pero nosotros tenemos grabada en su momento la página web del Ministerio de Agricultura en que lo que recibió fueron 4.491 millones de pesos. Y parecido pasa con Macpollo, que en unas veces nos dicen que recibió créditos por 917 millones y en otras veces nos dicen que recibió créditos por 5.000 millones de pesos de agroingreso seguro. El caso del ICR, el Ministerio de Agricultura nos certifica que el 7 de octubre nos certifica que Mayagüez, un ingenio azucarero del Valle del Cauca, tiene 4 ICRs, que La Cabaña, otro ingenio azucarero del Valle del Cauca, tiene 5 ICRs, y cuando nos ponemos sobre la jugada porque la ley prohíbe que haya más de un ICR al año, entonces nos mandan otra respuesta y nos dicen que no, que Mayagüez no tiene sino uno y que La Cabaña no tiene ninguno, señor ministro.
la manipulación de las cifras. Han dicho y repetido hasta el cansancio 316.000 operaciones de agroingreso seguro. Y en el primer documento que ustedes mismos produjeron y que colgaron en la página web del Ministerio de Agricultura, cuando uno suma las cifras desagregadas, 81.000 de una cosa, 22.000 de otra, etcétera, daba que no eran 316.000, sino 238.000. Y cuando yo denuncio que no corresponde la suma con la cifra total, me mandan otra carta con otras cifras que esta vez sí suman los 316.000. Y por ejemplo, el incentivo a la capitalización rural me lo pasan de 22.000 a 76.000, el de riego y drenaje me lo bajan de 58 a 33.000, el del incentivo a la asistencia técnica me lo suben de 77.000 a 121.000, que es esta irresponsabilidad con las cifras del gobierno nacional, haciendo por supuesto dificilísimos debates como este. Y hay un hecho que clama al cielo, senadores. No sé cuántas veces habrán oído ustedes al exministro Arias diciendo que si se suman los aportes a pequeños y a medianos, eso da una cifra maravillosa. Y lo ha repetido, y lo ha repetido, y lo ha repetido, la cifra maravillosa de sumar los aportes a pequeños y a medianos. ¿Y saben qué descubrí desde hace 2 años? Y se lo dije al ministro Áñez en un debate en la Comisión Quinta el 18 de septiembre. Le dije, ministro, la cifra de los medianos es una cifra tramposa, es una cifra amañada. ¿Ustedes saben cómo define el Ministerio de Agricultura un mediano productor? Aquel que tiene activos que van entre 50 millones de pesos y 4.900 millones de pesos. Ese es el rango del Ministerio de Agricultura. O sea que cuando ellos hablan de pequeños y medianos productores, están hablando de productores que van entre 0 pesos y 4.900 millones de pesos. Fraude estadístico que tiene un propósito obvio, que es ocultar como medianos a grandes productores, porque no me dirán que en la Colombia de hoy alguien con activos de 4.900 millones de pesos no es parte de los grandes productores. Y esto se lo advertía Arias hace 2 años y todavía hoy el Ministerio de Agricultura sigue utilizando esa cifra para engatusar, para engañar a los colombianos. ¿Cómo es el tema de la concentración de los recursos, que es el punto central de este debate? Lo que estamos discutiendo aquí, colombianos, no es si les tiran unos pesos a unos pobres. Eso no es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo no es si algunos de los pesos pocos del Ministerio de Agricultura algo le toca a los de abajo. Pero claro que algo le toca a los de abajo, porque si no, ¿cómo los arrean a las urnas? Pero ya he señalado la proporción en que les toca. Este debate es el debate de cómo se distribuyen esos pequeños recursos del Estado, esos escasos recursos del Estado, si se reparten de manera democrática, generosa con los débiles, preocupados por la suerte de quienes menos tienen, o si se reparten con la lógica plutocrática del modelo malayo, del modelo Carimagua, es decir, si se busca a unos cuantos que todo lo tienen y todo lo pueden para aportarles principalmente los recursos del Estado. Yo espero, ministro Fernández, que el debate me lo haga aquí, no citando que a unos pobres les dieron. Yo empiezo por reconocerle, a 100.000 pobres de 2.700.000 algo les han dado cada año. Esa no es la discusión. La discusión es cómo se distribuye la plata, cuánto le toca a unos y cuánto le toca a los otros, por decirles. Claro que el ministro Arias ya nos quiere prohibir que hablemos de pequeños, de medianos y de grandes, que dice que porque eso es una especie de crimen político que estimula la guerrilla. Mira, aquí está prohibido hablar de pobreza, porque si se habla de pobreza y de miseria y de indigencia y de concentración de la riqueza, entonces uno termina convertido en secuestrador o en agente de un gobierno extranjero. Pero este es el debate de la democracia económica. ¿Qué tipo de capitalismo vamos a construir? ¿El capitalismo de los monopolios y los transnacionales o un capitalismo relativamente democrático en donde la riqueza se distribuya de una manera relativamente democrática, que genere menos sufrimientos y que genere más desarrollo? Porque está probado hasta la saciedad que el capitalismo de los monopolios y las transnacionales produce el país de las desgracias que tenemos, el país inviable económicamente que estamos padeciendo, porque Colombia, senadores, ustedes lo saben, no es viable económicamente. El país va para un colapso económico de proporciones inmensas y esta política, por supuesto, es la responsable de lo que sucede. ¿Cómo es el problema de la concentración de los recursos? Que repito, es el debate. Espero que nadie vaya a salir con la astucia de decir que en Caparrapí a 20 le dieron no sé qué.
El debate es el de la concentración de la riqueza. Bueno, voy a empezar citándoles un estudio que el SEGA, que es un centro de investigaciones importante, agrarias de Colombia, y la Universidad de los Andes, que no está adscrita al Polo Democrático Alternativo, en un estudio que hicieron para el Departamento Nacional de Planeación, ¿qué dicen sobre la concentración de los recursos del Estado? ¿Qué dicen esas tres instituciones? Dicen textualmente sobre los recursos de Finagro, que es una de las partes medulares de este asunto. Dicen textualmente: estos apoyos están altamente concentrados por producto, y aún por beneficiario, o sea, por persona o familia. Y en menor medida, pero también concentrados por departamento, o sea, están concentrados de todas las maneras que se podía, en ciertos productos, para ciertas personas y en ciertas regiones de Colombia. Eso dice el SEGA y la Universidad de los Andes. Demos algunas cifras al respecto. Los créditos redescontados son tecnicismos que utiliza Finagro y no nos embolatemos en ese. El nombre de un tipo de crédito. Créditos redescontados, año 2002-2007. El 5% de los beneficiarios se quedaron con el 71% de los recursos. Eso es concentración. 5% de los beneficiarios se quedaron con el 71% de los recursos. Cartera sustituta agrícola, que es una a la que hay que echarle ojo, porque he oído decir que por este tipo de crédito las transnacionales están cogiendo sus créditos comerciales y los están convirtiendo en créditos subsidiados por el gobierno nacional, porque recordemos que los créditos que distribuye el gobierno nacional tienen subsidios de importancia y que por supuesto por eso se hacen tan apetecibles. El incentivo a la capitalización rural, también según este mismo estudio que estoy mencionando, en el 2000, dice la investigación, el 1% de los beneficiarios se quedaba con el 17% de los recursos. ¿Y saben qué pasó en el 2007, después de 5 años del gobierno del presidente Uribe? Que el 1% de los beneficiarios pasó a quedarse ya no con el 17%, sino con el 45% de los recursos. Eso es plutocracia, eso es concentración de los recursos del agro. Y el Fondo Agropecuario de Garantías, que es una institución clave del sector porque garantiza los créditos, se suponía que de los débiles, que no eran sujetos de crédito en el sistema financiero comercial. ¿Y qué nos dice el estudio que estoy beneficiando? Que el 1% se queda con el 45% de los recursos. ¿Y saben cómo es el índice de las garantías pagadas, la siniestralidad que llaman? El 1% de los beneficiarios le pagaron el 58% de los siniestros. O sea, el Estado asumió de su bolsillo la plata para favorecer a ese 1%. ¿Y saben cuál es el promedio del crédito siniestrado? 600 millones de pesos. Mientras que a un campesino pobre de Colombia le piden hasta lo imposible para prestarle cualquier 500.000 o 100.000 pesos y no alcanza la plata del Fondo de Garantías para reemplazarlo. En el caso del índice de la cobertura cambiaria, el 10% se queda con el 62% en el caso del banano, y en el caso de las flores el 10% se queda con el 41%. Se ha demostrado que en el conjunto de la política agraria lo que predomina, como dice el SEGA en la Universidad de los Andes, es la concentración de los recursos. Concentración por cultivos, que también la advirtieron estos analistas de estas instituciones. Dice estas instituciones que en el caso del ICR, La Palma se queda con el 33% del total de los recursos. Y yo repito, yo no tengo una posición de principios contra La Palma, pero alguien me tiene que explicar por qué se queda con el 33% de los recursos. Y les voy a hacer unas comparaciones para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. En agroingreso seguro, el crédito promedio para café es de 1 millón de pesos. El crédito promedio para palma es de 38 millones de pesos. En el ICR, también de agroingreso seguro, el proyecto promedio en café recibe 12 millones de pesos. En palma recibe 1.234 millones de pesos, 12 millones contra 1.234. En el apoyo por hectárea, el café recibe 117.000 pesos y la palma recibe 3,5 millones de pesos. Eso es concentración por producto.
Y miremos el caso de los ingenios azucareros y el caso de La Palma. Este es un asunto que no se ha discutido con el rigor que se debiera. Aquí un buen día el gobierno decidió obligarnos a echarle alcohol de origen vegetal a la gasolina. Y nos obligaron también un día a la brava a echarle ACPM de palma a la ACPM. Y este es un debate que debe hacerse con toda seriedad, porque les voy a dar un par de cifras que los impresionarán. El barril de etanol, que es el alcohol que producen 5 ingenios azucareros del Valle Geográfico del Río Cauca, nos cuesta en costo, $142 el barril. Y ese mismo barril de gasolina en costos, calculándole los precios de oportunidad y todas las arandelas que aquí le ponen para inflar los precios, nos cuesta $56. $142 contra $56. Y esto no se ha discutido con seriedad. Yo no me opongo por principios a que este tipo de negocios sucedan, pero que nos expliquen cuál es la lógica económica de ese negocio. ¿Por qué un país de pobres como Colombia tiene que consumir combustibles entre los más caros del mundo? Y hay fenómenos de concentración como los que estoy mencionando. Y hay otro hecho sobre el cual no he recibido respuesta satisfactoria de ningún ministro y que es un problema extremadamente grave y que espero la Contraloría General de la República mire con detenimiento. El año pasado, por estas alturas, el doctor Kalmanovich, excodirector del Banco de la República, explicó que los precios del alcohol que nos estaban cobrando estaban inflados. Porque la fórmula, dijo él, sospechosamente montaba esos precios que garantiza el Estado hablando de azúcar refinado, cuando lo obvio, porque es lo técnico, era que tenía que hablar de azúcar crudo. Y el ministerio, cogido aquí con las manos en la masa, salió corriendo y cambió la fórmula y aceptó lo planteado por el doctor Kalmanovich. Pues bueno, en mi oficina hicimos las cuentas según los datos del Ministerio de Minas, cuánta plata perdimos los colombianos por el errorcito de la fórmula, que puede ser por negligencia, pero también puede ser por corrupción. ¿Saben cuánto nos costó en 8 meses, entre el año pasado y este año? $32 millones. $32 millones que se le dieron a 5 grandes empresas del sector agropecuario, cosa que no ha sido, senador Cáceres, explicada de ninguna manera por el gobierno nacional y que por supuesto debería explicar, y que en otro país hubiera costado la caída del ministro, por lo menos por negligente, porque cómo no se da cuenta de un error de este calibre que nos cuesta $32 millones a los colombianos. Empecemos a ver cómo es la concentración de los recursos de agroingreso seguro, o sea, de ese programa que es una parte de los programas del Ministerio de Agricultura. Estas son cifras entre el 2007 y el 2009. En el caso del crédito, esto tiene un subsidio que puede ser del orden del 20%, es un subsidio importante. El 7% de los beneficiados por esos 85.000 créditos se quedan con el 70% de los recursos. 161 créditos mayores a 1.000 millones de pesos se quedan con 416.000 millones de pesos, y 79.000 créditos menores a 20 millones se quedan con otra suma parecida. O sea, es la misma la plata para 161 que para 79.000. 37.000 créditos entre 5 y 10 millones de pesos se quedan con 237.000 millones, y 50 créditos, 50 mayores a 3.000 se quedan con 220.000 millones de pesos, una suma parecida a la anterior. Eso es concentración de los recursos del sector agropecuario para beneficiar a unos pocos. Estas son las cifras que hemos logrado desentrañar. En el caso del incentivo a la capitalización rural, el ICR, que le significa un subsidio del Estado hasta del orden del 40% al afortunado que logre conseguirse ese ICR, 75.000 en 3 años, como ganarse el baloto. Pues bien, las cifras son estas: 1.108 se quedan con el 50% de los recursos y 75.000 se quedan con el otro 50% de los recursos. Eso es concentración del crédito, eso es una lógica plutocrática que por supuesto no le permite avanzar a Colombia. Nos dijo también el SEGA y la Universidad de los Andes que concentraban por departamentos,
Y les doy cifras de la concentración por departamentos de agroingreso seguro. En el departamento de Bolívar, un beneficiario de agroingreso seguro se queda con el 83% de la plata. Uno con el 83%. En el departamento del Magdalena, dos se quedan con el 89%, es decir, 2.900 millones de pesos. En el departamento de Sucre, uno se queda con el 78%. En el Valle, 4 se quedan con el 65%. En Santander, 2 se quedan con el 53%. Son las cifras que les estamos dando a los colombianos. En 10 departamentos, 17 beneficiarios. En 10 departamentos, 17 beneficiarios concentran el 45% de los recursos. En el caso del certificado forestal, del cual resultó beneficiada, se ha denunciado incluso la familia del viceministro de Agricultura, hay un par de cifras que a mí me impresionan. Tablemac, una gran empresa industrial, en el año 2007 cogió 8 certificados de incentivo forestal que sabemos que son difíciles de conseguir, porque son muy escasos, y por ahí se consiguió 1.679 millones de pesos. Y en el 2008 hubo una señora en algún departamento del oriente de Colombia que le dieron 5 por 2.800 millones de pesos, cuando todos sabemos que el promedio de estos certificados es bastante más bajo de lo que estamos hablando. Y la concentración del riego, aun cuando puede ser menor en términos porcentuales que los de las otras cosas, está agravada por las denuncias que se han venido conociendo, pero también ahí están las cifras. 107 concentran 37.000 millones, el 17% del total. 129 beneficiarios del subsidio de riego, que es un subsidio del 100%, reciben más que lo que recibieron los departamentos de Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Casanare y Córdoba. Veamos otras concentraciones. Me haría infinito. No terminaría, señor presidente, si le entrara todos los detalles. Voy a dar algunos ejemplos saltones que se dice que ilustran de lo que estamos hablando. Ya mencioné que Coltabaco, es decir, la Philip Morris, ha recibido créditos por 29.587 millones de pesos en 3 años. La Philip Morris, eso fue un escándalo en el Nuevo Herald, el periódico de Miami, no sé si ustedes lo vieron. Escandalizados allá. Veamos concentraciones, ingenios azucareros versus departamentos. 5 ingenios azucareros recibieron en crédito en el 2007 5.930 millones de pesos. Todo el departamento del Tolima recibió 1.772. 5.930 contra 1.772. Todo el departamento de Caldas recibió 2.913, 5.930 contra 2.913. Conclusión: 5 ingenios azucareros recibieron más crédito de agroingreso seguro, 3 veces más que todo el departamento del Tolima y 2 veces más que el departamento de Caldas. Otro caso, en Bolívar el crédito. 2 empresas, aquí tengo los nombres, recibieron en total 4.560 millones de pesos en crédito. Y todo el departamento de Bolívar recibió 6.199 millones de pesos. Luego 2 empresas recibieron el 73% del crédito de agroingreso seguro en el departamento de Bolívar. En el caso del ICR, en el departamento del Cauca, un ingenio azucarero recibió 500 millones de pesos, que es igual al 40% de todo lo que recibió el departamento del Cauca, donde están asentadas buena parte de las comunidades indígenas de Colombia. Este es el caso probablemente más escandaloso de todos. La Corporación Financiera Colombia. La Corporación Financiera Colombia, repito, colombianos, recibió 6.000 millones de créditos en el 2007 para 2 negocios en el departamento del Meta. Todo el Meta recibió 17.500 millones, luego a esa sola empresa le tocó más de una tercera parte. ¿Y saben quién es el dueño de la empresa? El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo se queda con los créditos subsidiados de agroingreso seguro, con 1/3 de los créditos del departamento del Meta, mientras los arroceros y los maiceros del Meta hoy están arruinados, abandonados a su suerte, y no consiguen un crédito sino en el mundo de los agiotistas, porque sabemos que esta es la realidad, esta es la plutocracia.
Probablemente esto explique por qué el doctor en estos días propuso que se reeligiera nuevamente el presidente Álvaro Uribe. Es que esto es lo que quieren reelegir, colombianos. Esto es lo que quieren reelegir. Esto es lo que quieren perpetuar. Este es el tipo de abusos que están cometiendo y quieren seguir cometiendo con Colombia. Veamos ahora cómo les fue a algunas gentes del agro que le aportaron a la campaña del presidente Uribe en el 2002. El ministro Fernández, y por eso solo ha debido renunciar ministro Fernández. Usted dijo que era mentira. Informaciones dadas por el periodista Daniel Coronel y por la revista Cambio y por este senador que señalaban una concentración pavorosa de los recursos de Agroingreso Seguro en poder de los cotizantes, de los contribuyentes a la campaña de Álvaro Uribe. Aquí está la lista, colombianos, uno por uno. No los voy a leer para no hacerme largo. Dieron 549 millones de pesos para la campaña. Cicateros más bien, ¿no? 549 millones, y ¿saben cuánto se ganaron o cuánto les tocó, mejor, para ser precisos, entre regalos, créditos, etcétera? ¿Cuánto les tocó por Agroingreso Seguro? 33.497 millones de pesos. Estas sí son las pirámides de verdad, colombianos, estas sí son las pirámides de verdad. Ponen 549 milloncitos de pesos y les rebotan con 33.497 millones de pesos. Y por supuesto que algo les tocó también a quienes le aportaron generosamente a la recolección de las firmas del referendo reeleccionista. Por supuesto que este es un gobierno que no abandona a sus amigos y que en algo les contribuye para el beneficio y para el éxito de sus negocios. 10, que le aportaron 128 millones de pesos al referendo reeleccionista, recibieron 16.549 millones de pesos de Agroingreso Seguro. Estas son las verdaderas pirámides que está padeciendo la sociedad colombiana. Estas son las verdaderas pirámides que están afectando a la sociedad colombiana. Veamos un poco, aun cuando sobre esto los detalles no me voy a tener todos porque están muy dados en la prensa, pero las voy a recordar en aras del orden en el debate. ¿Cómo es el asunto de los amigotes del gobierno nacional tan denunciados por la revista Cambio, por Semana, por la prensa? El valeroso periodista Daniel Coronel, ¿cómo es que unas cuantas familias se embolsillaron unas sumas enormes? Y voy a demostrar que se las embolsillaron porque el doctor Andrés Felipe Arias diseñó el plan para que se embolsillaran la plata de las denuncias escandalosas. La familia del doctor Luis Eduardo Vives Lacutir, ex senador, quien perdió su investidura por graves hechos de parapolítica, esa familia, su hermano Roberto, su hermana Silvia Rosa, su hermana María Teresa, la hermana Patricia, la cuñada Silva, el otro hermano Álvaro Luis, el primo y la prima, etcétera, etcétera. Les tocó la módica suma, regalados, todos, de Agroingreso Seguro Riego, les correspondieron 6.985 millones de pesos. Todos, por supuesto, cercanísimos políticamente al presidente de la República, y sabemos todos que ellos le hicieron la campaña. Otra familia, la familia Dangond Lacutir, aparece premiada con 2.973 millones de pesos, regalados también, denuncian estas revistas. La familia Dávila, sobre la cual me detendré, recibió la módica suma de 2.212 millones de pesos, el padre, la señora, 2 hijos, y algo alcanzó, 306 milloncitos de pesos para la novia de uno de los hijos, la reina de belleza, doña Valery Domínguez, a quien por supuesto la pusieron allí para ocultar el espectáculo bochornoso de tantos Dávilas recibiendo plata de Agroingreso Seguro. Dice la revista Cambio, yo aquí me he seguido básicamente por las informaciones de la prensa. La familia Trivín recibió 2.140 millones de pesos, la familia Riveros Páez 2.000 millones, la familia Vives otra 1.610, la familia Fernández de Castro 1.413, la Posada Grillo 1.037, para un total de 8.210 millones de pesos. El ingreso sí es seguro para ciertos sectores del sector agropecuario. 3 mafiosos también recibieron su platica. 3
narcotraficantes, uno por interpuesta persona y los otros dos de manera directa. Está el desgreño del ministerio, que ni siquiera se dan cuenta que estas cosas suceden, porque no quisiera suponer, ministro, que sí se dan cuenta y que permiten que ellas sucedan. El director de la DIAN, con el director del Fondo Nacional del Ahorro, y podría dar más datos, no quiero hacerlo. Aquí hay congresistas que saben que podría mencionar más cosas. Montaron un negocio y se consiguieron un ICR de 1.300 millones de pesos y tuvieron el cuidado de fraccionarlo para poder aparecer como pequeños productores cuando no la son, para poder superar un cierto tope que tiene que ver con los pequeños productores. El director de la DIAN y el director del Fondo Nacional del Ahorro. Este hecho que voy a mencionar, no me voy a detener sobre él, pero no quiero dejar de mencionarlo porque es un llamado de atención que le hago al Congreso y le hago a los gremios de la economía. La Constitución Nacional prohíbe los auxilios y esa prohibición puede conducir a que el Estado no pueda respaldar al sector agropecuario. Y la Corte Constitucional dijo que para que esos respaldos puedan darse, se necesitaba que fueran tramitados, o se necesita que el detalle de esos respaldos sea tramitado en una ley y que en esos respaldos se garantice que la selección de los beneficiarios va a ser en condiciones de igualdad. Es lo que ha dicho la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional ya le tumbó al gobierno un artículo del plan de desarrollo pasado, porque precisamente el ministerio reglamentó unos determinados aportes y la Corte Constitucional le dijo que no podía ser potestad del gobierno nacional ese reglamento, sino que tenía que ser del Congreso de la República y que se tenía que hacer selección de los colombianos en condiciones de igualdad. Porque aquí, en cierto sentido, lo que estamos teniendo es una nueva versión de los auxilios parlamentarios. Entonces, el doctor Arias, como lo vamos a ver ahora, con la ayuda del doctor Fernández, se reúnen y cuadran unas condiciones para que se las ganen determinados personajes. Y después, en el colmo de los colmos, le echan la culpa a una institución que no es la responsable de lo que ocurre. Yo entiendo que ya el doctor Uribe sacó el látigo burocrático y dio orden de respaldar al doctor Fernández, pase lo que pase. Y hay de aquel que se atreva a discutirle al Mesías, pagará en contratos y en burocracia su osadía. Pero yo sí les pido con todo cariño y cordialidad que reflexionen, que aquí estamos hablando de cosas graves, muy graves, y que asumir una actitud de alcahuetería, de combo, de banda, de compadrazgo, de proteger al amigo o al amigote, no es una lógica sensata. Y particularmente se lo digo al Partido Conservador. Demasiados escándalos de este tipo por cuenta del Partido Conservador, el partido que se proclama que es el amigo de los campesinos de Colombia, a quienes les están dando este tratamiento. Pero como probablemente a mí no me crean porque soy del polo, les voy a leer la opinión que tiene sobre esto Monseñor Jaime Prieto, el obispo de Cúcuta, uno de esos obispos que enaltece su magisterio. Envió una circular a la opinión pública, ofendido el monseñor, y en la circular cuenta cómo él anda haciendo bazares y vendiendo empanadas, él en persona, para conseguirse unos 100 milloncitos de pesos para respaldar a unos agricultores que se mueren de hambre en el departamento de Norte de Santander, cuando se tropieza con Agroingreso Seguro y saca esta circular, cuyo título es esto: Agroingreso Seguro, cínico y descarado, dice monseñor senador Núñez Lapeira. Agroingreso Seguro, cínico y descarado, dice un monseñor. Un momentico, ya el senador, vamos a darle otros minutos para que concluya su... Y agrega monseñor, se destapó esa olla podrida de Agroingreso Seguro. Lo más triste de todo es el cinismo con que se trata de justificar el visible atraco a los fondos del Estado y por lo tanto al mismo pueblo colombiano. Está ofendido, monseñor, y tiene derecho a estarlo, como tantos colombianos están ofendidos. Y agrega, cuando se inició el escándalo, uno de los grandes implicados decía:
pero si todo está a la vista. Uno de los grandes implicados decía, pero si todo está a la vista. Y agrega Monseñor, pues claro que todo está a la vista. Su cinismo los exime de justificarse por ignorancia. Su cinismo los exime de justificarse por ignorancia. Aquí el elefante se les convirtió en animal prehistórico descomunal, un mamut, agrega el prelado, de esos que dejan no huellas sino cráteres en la ya desgastada confianza que les puede brindar el pueblo colombiano. Cada uno de ustedes con su conciencia verá cómo vota, pero este es el veredicto, estos son los hechos que se han confirmado aquí esta noche. Estos son los hechos que se han confirmado aquí esta noche. Este es el tipo de gobierno y de ministros que tenemos. Y este es el aspirante que tiene el Partido Conservador a la presidencia de la República. Cuando se lanzó de candidato yo dije que era un perfecto candidato porque se parece bastante al doctor Uribe. Y eso le da derecho a aspirar a la presidencia de la República en la confusión de la Colombia de hoy. Y es probable que esto que estamos diciendo aquí lo refuerce, lo fortalezca ante algunos. Muy macho el doctor, sin escrúpulos, no le tiembla el pulso para nada, inclusive para acusar de corruptos a quien él decidió beneficiar de manera calculada. Un acto de faltonería inaudito para que lo esgrima un candidato a la presidencia de la República. Un acto de faltonería, repito, inaudito para que lo esgrima un candidato a la presidencia de la República. Faltonería, senador Gerlain, es ese tipo de conductas en que yo me organizo una cosa y cuando la cosa sale mal, asumo ese tipo de comportamientos. Concluyamos. La responsabilidad de este desastre es de los dos ministros, del ministro Arias principalmente, por supuesto que sí, y del doctor Fernández, que le ha cahueteado todo, compañeros de pupitre, etc. Y es además el responsable político. ¿Qué hacemos? Es que el ministro es él. La renuncia la debería pasar el presidente de la República, pero no se puede, porque todo esto es organizado por el jefe del Estado, que se ha jugado su prestigio o su desprestigio en respaldo a estos hechos inauditos. Una política plutocrática, esa es la palabra, que es lo contrario de lo democrático. Una política de amigotes para salvar a compadres mientras el resto del agro se hunde. Una política llena de cosas ilegales de extrema gravedad, como las que he mencionado. Y sobre todo, y esto es lo más grave, senadores, que les pido que reflexionemos, y colombianos todos, no desarrolla al agro. Tenemos el peor agro del continente probablemente. Un agro que se está hundiendo en un país que tiene tierras de sobra, aguas de sobra, productores de sobra. Un país al que le arrebataron su seguridad, su soberanía alimentaria, un país que está al borde de una hambruna producto de las importaciones de 10 millones de toneladas de productos del agro, y no ha llegado el TLC, que va a acabar con el arroz, y va a acabar con la producción de leche y de pollo, y va a golpear la producción de cerdos, y va a quitar lo poco que queda de granos en Colombia. Pero como hay oro, y hay carbón, y hay minería, dirá el doctor Uribe y sus amigos, pues ¿qué importa? Que con el oro y el carbón conseguimos los dólares para pagar las importaciones que acaban con el agro nacional. ¿Cuál es mi propuesta? Y con esto concluyo. Hay que mantener e incluso aumentar los recursos del Estado para el sector agropecuario. Que quede claro que este no es un debate en contra de que el Estado proteja de todas las maneras que sea necesario al sector agropecuario. Colombia tiene derecho y posibilidad de tener uno de los mejores agros del mundo, y el Estado tiene que respaldarlo. Pero respaldo no para montar combos de amigotes mientras el agro se hunde. Hay que rediseñar por completo, hay que liquidar agroingreso seguro e inventarse otra cosa que se atenga a la Constitución y la ley, porque lo que hay no está atenido a la Constitución y la ley. Este Congreso tiene derecho a reglamentar cómo es que se distribuyen esos recursos de manera democrática en un espíritu de igualdad, que es lo que no está sucediendo. Y hay que cambiarle el nombre a esa farsa. No más agroingresos seguros, eso es una desvergüenza. Agroingreso seguro porque es seguro para don Luis Carlos Sarmiento y para los Dávila y otros 4 compadres más. Agroingreso seguro porque respalde 100.000 respalditos al año en un país donde hay 2,5 millones de productores rurales. No se burlen más de Colombia de esta manera. Y por supuesto, que renuncie el ministro Fernández a ese cargo,
como una especie de mensaje al país de que el presidente de la República le pide perdón a los colombianos por este hecho ignominioso al que estamos asistiendo, como una especie de acto de contrición a esta desvergüenza a la que estamos asistiendo. Y que por supuesto el Partido Conservador le pida al doctor Arias que no los desacredite más manteniendo su candidatura a la presidencia de la República, porque por supuesto ese es un hecho que resulta inaceptable, pienso yo primero que nadie, para el Partido Conservador. Muchísimas gracias.